Muy bien, el siguiente tema que vamos a ver es medidas de forma. Estas únicamente son dos, son cortas y las fórmulas son bastante sencillas. Aquí prácticamente lo que van a tener que hacer es desarrollar una serie de operaciones para calcularlas. Sin embargo, para poder aplicar esas fórmulas, primero necesitamos ocupar las medidas que hemos estado manejando hasta ahora. Y vamos a empezar definiendo lo que son las medidas de forma. Estos son indicadores estadísticos que permiten identificar si una distribución de frecuencia presenta uniformidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a saber con este tipo de medidas qué tan cercanas están los valores entre sí. Además voy a poder saber antes de graficar cómo que me quedaría esa distribución. Muy bien, en sí son dos medidas nada más, asimetría o sesgo y apuntamiento o kurtosis. Vamos a empezar hablando de la primera. Cualquiera de los dos nombres que se manejen es correcto. Las diferentes literaturas obviamente los van a nombrar diferente, pero es exactamente la misma medida. Muy bien, primero, ¿qué es esta medida? Esta nos va a permitir identificar y describir la manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia. Únicamente, como les dije, estas medidas son para poder saber cómo nos quedaría la gráfica sin necesidad de realizarla. Aquí esta medida en sí, en específico, lo que me va a marcar es hacia dónde se concentra la mayor cantidad de datos, es decir, al momento de yo realizar mi gráfica, si la divido a la mitad, hacia dónde están más cargados el total de datos. Bien, la fórmula únicamente tenemos para una sola, se aplica en ambos, en datos agrupados y en datos no agrupados es exactamente la misma. Aquí, ¿qué es lo único que me va a cambiar en este caso de aplicarla? Bueno, pues que si tengo datos no agrupados, yo para poder aplicar esta fórmula necesito calcular otras antes. Entonces, para esos otros valores antes que necesito, entonces cambiarían las fórmulas de acuerdo al tipo de datos que esté manejando. Bien, la observamos, la simetría, ustedes lo pueden representar como AS o bien lo pueden representar como SG, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos está correcta. Muy bien, aquí lo que necesito es tener primero los datos de la media, como se expresa en esta parte, ¿ok? Y la mediana, como yo lo estoy viendo aquí. También necesito mi desviación estándar. Todos esos valores, bueno, ya los estuvimos manejando anteriormente, entonces ya deben de saber cómo calcularlos. Entonces la fórmula aquí es bastante sencilla. Lo primero que tengo que desarrollar es lo que está dentro de mi paréntesis, que es la operación. A la media le voy a restar la mediana, después la voy a multiplicar por el 3 que tengo yo aquí afuera y lo voy a dividir entre mi desviación estándar. Ahora, una vez que ya obtuve el valor numérico, lo que yo voy a hacer es interpretarlo. Es decir, yo no nada más de aquí en estos casos de estas medidas necesito saber lo que tengo de valor utilizando la fórmula, sino que yo tengo que realizar una interpretación. Esa interpretación es lo que me va a decir hacia dónde va la gráfica. Para eso voy a tener estas tres reglitas. En la primera me dice que si el valor es un número negativo, entonces mi sesgo va a ser hacia la izquierda. Ahora, si yo tengo un valor que es de 0, aquí mucha atención porque me está diciendo 0, es decir, el 0 exactamente, entonces yo voy a tener una distribución simétrica o normal. Y si tengo un valor que es un número positivo, entonces mi sesgo se va a hacer hacia la derecha. ¿Okay? Ahora, ¿esas interpretaciones a qué se refieren? Bueno, ahora vamos a verlas de acuerdo a los valores que me estén generando. Por ejemplo, si yo tengo un dato negativo, observen aquí que mi sesgo va a ser hacia la izquierda. ¿A qué se refiere este sesgo? Bueno, si observo aquí, la mayor parte de los datos, o sea, empiezo la gráfica aquí, todos estos son datos, pero si yo la divido a la mitad, la mayor parte está centrada en esta parte de aquí, que es la parte izquierda de la gráfica. ¿Ok? Ahora, si tengo un valor de 0 exacto, entonces si yo observo al dividir a la mitad, tengo la misma cantidad de datos de las diferentes partes, tanto izquierda como derecha. ¿Okay? Y por el contrario, si yo tengo un valor positivo, entonces mi sesgo va a ser hacia la derecha, es decir, va a estar cargada todo hacia la parte de la derecha de lo que es la gráfica.
Bien, ahora aquí, mucho ojo, porque aquí prácticamente ustedes se dirán, bueno, es que yo lo estoy viendo diferente, pero no, aquí se trata de la derecha e izquierda, no de ustedes viéndolo de frente, sino de la parte de lo que es la gráfica, ¿ok? Para que no se confundan. Pero bueno, estas gráficas realmente ustedes no me las van a realizar, lo único que quiero que hagan es que sepan interpretar cuando un valor es positivo, que me va a generar, cuando un valor es negativo o cuando un valor es cero, ¿de acuerdo? No van a tener que hacer estos gráficos ni nada. Muy bien, nuestra siguiente medida es apuntamiento kurtosis. Okay, vamos a empezar definiéndola. Esta va a medir mi grado de agudeza o achatamiento en una distribución con relación a una normal, es decir, qué tan puntiaguda me va a quedar la gráfica. En la parte anterior lo que veíamos era, con la medida anterior, lo que medíamos era hacia dónde estaban más cargados los datos. Con esta medida lo que vamos a ver es qué tan alta está nuestra gráfica o qué tan chaparrita, por decirlo con otras palabras. Las fórmulas, aquí en este caso sí vamos a manejar dos. Esta primera, que va a ser para nuestros datos no agrupados, ¿okay? Y la segunda, que está en esta parte de acá, va a ser para mis datos, agrupados, ¿okay? Aquí, si observamos, aquí básicamente, poniéndole mucha atención, es prácticamente la primera parte, esa parte de aquí, es lo que nosotros hacíamos con nuestra desviación, para sacar nuestra desviación estándar, que es la única diferencia, bueno, que aquí estamos elevando a la cuarta potencia y cuando sacamos la desviación estándar nosotros elevamos al cuadrado, pero el procedimiento que vamos a hacer es el mismo, a cada dato le vamos a restar nuestra media y lo vamos a elevar a la cuarta potencia. Ya una vez que tenemos todos esos valores, sumamos y vamos a dividir. Ahora, la parte de abajo, lo primero que yo tengo que hacer es elevar la desviación estándar a la cuarta, después lo multiplico por n y ahora sí hago la división. Una vez que ya tengo el valor, le voy a restar todavía mi 3. Ahora, en la parte de datos agrupados, les estoy explicando la fórmula, pero bueno, en los ejercicios prácticamente no vamos a utilizar esta fórmula. Realmente es lo mismo, lo único que me cambia es que en lugar de restarle a cada dato, bueno, yo voy a utilizar aquí mi marca de clase y lo voy a multiplicar por mi frecuencia absoluta. Pero el procedimiento es lo mismo, le voy a restar al final el 3 y bueno, aquí lo importante, al igual que como en la anterior, es la interpretación. Aquí, si mi valor es menor a 0, mi distribución va a ser achatado platicúrtica. Cualquiera de los dos términos que utilicen al momento de ponerlo en el resultado es correcto. Si mi resultado es igual a 0, entonces voy a tener una distribución normal o mesocúrtica. Y si mi resultado es mayor a 0, entonces mi distribución es leptocúrtica o aguda. Entonces aquí mucho cuidado porque los puntos decimales, en este caso si me da 0 punto y tantos, entonces ya se considera un valor positivo o menos 0.003, por ejemplo, aunque sea un valor muy pequeño, ya se consideraría un valor negativo. Entonces, hay mucho cuidado con los números decimales. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? En el primero, una leptocúrtica, si observamos aquí, tengo una gráfica puntiaguda, ¿ok? La mesocúrtica, que sería una distribución normal, y la platicúrtica, que si lo observamos está un poquito más agachadita en esta parte, ¿ok? Aquí realmente, si observo esta, está un poquito más alta, que sería la más alta, quiere decir que está más puntiaguda. Esto sería lo normal, ¿ok? Comparando, esta es más alta y la otra está un poquito más pequeña y achatada. Esa sería la diferencia entre este tipo de gráficas y lo que nos expresaría cada medida. Ok, vamos a ver este ejemplo sobre cómo calcular las medidas de forma. Ya vieron ustedes la parte teórica y las fórmulas que se utilizan. Okay, entonces, como medidas de forma, bueno, entendemos esas dos, que es asimetría o sesgo y apuntamiento kurtosis. ¿Qué es lo que voy a hacer en estos ejercicios? Bueno, vamos a calcular el valor numérico y anotar la interpretación. Recuerden que las reglitas que vieron ya en el otro video, donde decía que de acuerdo al valor si era positivo o negativo, o si era 0, mayor a 0, igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que van a tener que reportar. No va a ser necesario, yo se los expliqué en los videos, utilizando las grafiquitas para que vieran cómo quedaba una distribución normal, una distribución con sesgo, a la izquierda o a la derecha, dependiendo.
Entonces, no es necesario que me pongan la grafiquita, lo que quiero nada más es que sepan interpretar los valores y hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Ok. Para cada ejercicio, bueno, obviamente ustedes primero tienen que sacar las medidas que se ocupan, en este caso, media, mediana, desviación estándar y mi total de datos. Ok, eso va a ser lo primero que ustedes van a realizar. Ya no lo quise volver a tocar en este ejemplo porque, bueno, ya están los videos explicando paso a paso cómo se sacan cada una de esos valores. Okay. Recuerden que media y mediana son medidas de tendencia central. Eso entonces lo vimos en el primer parcial y bueno, la desviación estándar que es lo que se vio al principio en las medidas de distribución. Okay, entonces esos pasos ya no los voy a explicar aquí, me los voy a brincar también para no hacer tan extenso este video. Okay, pero eso sería lo primero que ustedes tendrían que hacer, ¿de acuerdo? Calcular estas medidas. Ahora bien, también recuerden, ya les subí un video tutorial sobre el uso de la calculadora o en algunos documentos paso a paso cómo sacarlos. Entonces, si son pocos datos y su calculadora los soporta, pueden obtenerlos con calculadora para omitir este procedimiento e irse un poco más rápido. Pero si son varios datos, bueno, lo van a tener que desarrollar de manera manual, ¿de acuerdo? Okay, empezamos entonces con nuestra primera medida de forma, asimetría o sesgo. Yo lo voy a marcar como sesgo, pero cualquiera de los dos nombres es correcto. Okay, ya vimos la fórmula. Okay, vamos a tener el 3, que me multiplica la diferencia de lo que es mi media, en este caso vale 6, menos la mediana, que en este caso, para este ejemplo, vale lo mismo, y dividido entre lo que va a ser mi desviación estándar, que en este caso vale 1.63, ¿de acuerdo? Okay, voy a empezar, siempre recuerden, empiezo primero con lo que está dentro del paréntesis, entonces 6 menos 6 es 0, 3 por 0, 0, y dividido en 1.63, en este caso es 0. Ahora sí voy a interpretar ese valor. Recordemos según la regla, si yo tenía un valor que era 0 tal cual, o sea, no con punto decimal, sino 0, va a ser simétrico. Okay, entonces mi distribución es simétrica. Si yo graficara eso, entonces quedaría totalmente simétrica esa gráfica de distribución, ¿de acuerdo? Pero no lo vamos a dibujar por ahora. Ahora recuerden también que para que sea simétrica tiene que dar exactamente el 0. Si me está dando 0.3, 0.0 cacho, ya no sería 0 como tal, sino se tomaría como un valor positivo, ¿ok? Mucho cuidado ahí. Bien, también recuerden que ahorita para fines de este curso estamos utilizando valores redondeados a 2 decimales. Entonces, la siguiente medida de forma, calcular esta es un poquito más extensa. Como les dije en los anteriores videos, realmente la estadística no es complicada. Lo que tiene es que se manejan muchísimos datos y a veces eso les puede estresar un poco o hacer que se pierdan. Entonces, es más que nada de estar muy atentos a los valores que se me están generando y a que no me esté brincando alguno. Pero realmente las fórmulas son muy sencillas. Ok, entonces empezamos con apuntamiento. Recuerden, la fórmula es la sumatoria de cada dato menos la media elevada a la cuarta potencia, ¿okay? Dividida entre la multiplicación de mi total de datos por mi desviación estándar a la cuarta y restándole 3. Esa es la fórmula. Ahora, si ustedes calcularon su desviación estándar de manera manual, bueno, ya el valor de cada dato menos la media ya lo deben de tener, ya lo único que hay que hacer es elevar a la cuarta. Acuérdense que en la desviación estándar se eleva al cuadrado, aquí lo elevamos a la cuarta, entonces pueden tomarlos de ahí para brincarse ese paso. Ahora, si lo hicieron en su calculadora, bueno, esto sí lo van a tener que desarrollar de manera manual, como yo lo voy a hacer ahorita. Okay, entonces es cada dato menos mi media, elevada a la cuarta. Luego tenemos 4 menos 6 elevado a la cuarta, 6 menos 6 elevado a la cuarta, estos son 3 veces. Okay. Esto
lo voy a dividir entre mi total de datos, que en este caso es 10, ¿okay? Multiplicado por mi desviación estándar, que es 1.63 elevado a la cuarta. Y a todo esto, ¿okay? Le voy a restar menos 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora el siguiente paso es sacar esas diferencias. ¿Okay? Tenemos que aquí va a ser 3 a la cuarta, 2 a la cuarta, 0 a la cuarta, 0 a la cuarta, 0 a la cuarta, 1 a la cuarta potencia, 1, 2, 2. ¿Okay? Y esto lo voy a multiplicar. Ahora sí, elevo 1.63 a la cuarta potencia, me da 7.06. Recuerden que yo estoy manejando valores redondeados. Y a esto le voy a restar el 3. Muy bien. ¿De dónde saqué esto? Bueno, de ir restando cada valor menos la media. ¿Okay? 3 menos 6, 4 menos 6, etcétera, etcétera. De ahí es donde estoy sacando esos valores. Ahora lo siguiente es elevar a la cuarta potencia todos estos valores. ¿Okay? 3 elevado a la cuarta. Acuérdense que lo que tengo que hacer es ya sea utilizar de su calculadora la tecla para poner exponentes o poner 4 veces este número, 3 por 3 por 3 por 3, ¿de acuerdo? No se vayan a equivocar. Y bueno, luego un error muy común es que luego multiplican 3 por 4 y eso no es elevar a la cuarta potencia, ¿de acuerdo? Entonces mucho ojo ahí. Okay. Entonces 3 a la cuarta va a ser 81, 2 a la cuarta es 16, 0 a la cuarta es 0, ¿okay? Tenemos 3 veces el mismo, 1 a la cuarta es 1, tenemos otra vez lo mismo, 2 a la cuarta ya hemos dicho es 16 más 16. Esto se va a dividir, ¿okay? Entre la multiplicación de 10 por 7.06, que es 70.6. ¿Okay? Lo siguiente es sumar los valores de arriba, me va a quedar un total de 132. ¿Okay? 132 y lo voy a dividir entre 70.6 y me va a dar un resultado de 1.87. ¿Okay? 1.87 le voy a restar ese menos 3, no se les olvide porque luego es muy común que omiten ese paso y me dan una interpretación diferente. Entonces, el resultado es menos 1.13. ¿Okay? Ahora sí, analizo ese valor, lo comparo con las reglitas que vimos en la parte teórica y me dice que, como es negativo, obviamente es un resultado menor a 0, por lo tanto, mi gráfica va a ser, pueden poner cualquiera de las dos palabras, achatada, ¿sí? Que sería la más sencilla de escribir, o platicúrgica. ¿Okay? Y esta sería mi interpretación. Cualquiera de las dos está correcta. Yo pongo las dos para que vean los sinónimos que se manejan en las diferentes literaturas, pero ustedes con que me pongan una está correcta. Muy bien, y con eso terminaría este primer ejercicio. Aquí les recuerdo, bueno, se ve algo corto porque bueno, yo ya no estoy haciendo esos primeros pasos, entonces va a depender de ustedes qué tan hábiles sean manejando la calculadora o si prefieren hacerlo de manera manual. También depende de la cantidad de datos, recuerdo.